Bienvenido, bienvenida una vez más a esta serie Un Nuevo Amanecer con Jesús. Hoy veremos un tema extremadamente importante. Un tema dado directamente por Jesús. Es el último mensaje de Jesús a esta generación, a este mundo justo antes de su regreso. Hay tres mensajes que llegan a través del Apocalipsis de parte de Jesús. Uno es: la hora del juicio ha llegado. El otro es: salid de Babilonia, dejad la mezcla de verdad y error. Y finalmente la última advertencia de Jesús es: cuidado con la marca de la bestia. No reciban la marca de la bestia, reciban el sello de Dios. Hoy veremos este tema tan delicado. Yo he estado orando bastante por este tema al hacer esta presentación. Tocaremos algunos puntos que tal vez no has visto antes, pero están en la palabra de Dios. Esto que he de presentar en esta hora es la revelación directa de parte de Jesús, como lo presentó en el Apocalipsis, el libro para nuestros días. Así que el tema de hoy es la marca de la bestia. ¿Cómo evitar la marca de la bestia? Ya estudiamos acerca del sello de Dios, cómo el Señor quiere grabar su sello en nuestras mentes y corazones, los principios del reino para que nunca más se borren. Pero por otro lado, vemos que hay un poder que se levanta en el mundo para colocar una marca opuesta al sello de Dios. Ahora vimos que según Apocalipsis 14, al final todo girará en torno a la adoración. Aquellos que adoran al Creador recibirán su sello, y aquellos que adoran a la bestia, y vamos a ver qué es la bestia, recibirán una marca. Ahora, el sello de Dios está en contraste con la marca de la bestia. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, lo siguiente. ¿Qué nos dice en cuanto a esto? La advertencia que da Jesús, una de las advertencias. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es terrible, amigos. El recibir la marca de la bestia será el fin. Será la condenación, será equivalente al ir al lago de fuego. Ahora, ¿quién lo dice esto? Lo dice Jesús, una de las últimas advertencias. Pero veamos ahora lo opuesto en Apocalipsis capítulo 20, unos capítulos más adelante, versículo 4, dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo. Justamente lo opuesto. O sea, recibir la marca y perecer para siempre. No recibir la marca, recibir el sello de Dios y vivir para siempre. Ahora, yo quiero decirte que para recibir la marca de la bestia, todo lo que necesitas hacer, ¿sabes qué es? Nada, absolutamente nada. Automáticamente aquellos que no hagan una decisión por la verdad para recibir el sello de Dios, automáticamente van a recibir otra marca. Nadie va a estar en terreno intermedio, porque nadie puede servir a dos señores, o somos de uno o somos de otro. Ahora, ¿cuál es esta marca y cuál es este poder que la Biblia llama la bestia? ¿Y qué es eso de bestia? Vamos a ver dentro de un momento más. ¿Qué representa una bestia en la profecía? Ahora, antes de responder, yo quiero decirte algo, darte una llave para entender los misterios de Daniel y Apocalipsis. La llave de la interpretación bíblica es, escucha bien, mantén esto bien claro, presente en tu memoria siempre que estudies las profecías bíblicas. La llave de la interpretación bíblica es: la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, si hay un problema que yo veo en la Biblia, algo que no entiendo, yo tengo que buscar en otra parte de la Biblia dónde está la respuesta. Y estaremos así en terreno seguro, sacándole la interpretación correcta a la misma Biblia y no agregándole lo que a mí me parece o lo que pensamos que quiere decir. Por ejemplo, aquí tenemos en Daniel capítulo 7, versículo 23, nos dice: la cuarta bestia será un cuarto reino. Oh, entonces, ¿qué representa una bestia? Un reino, un poder, una nación. Así era en la antigüedad. Cada nación elegía el animal o la bestia más poderosa para representar o la que caracterizaba a esa nación. Por ejemplo, Babilonia, un león alado, hablando de la fuerza, el poder del león, el rey de los animales, más alas quiere decir que iba rápido. Grecia o Babilonia, Medo-Persia, allí lo tenemos como un oso, la fuerza de un oso.
Y allí lo tenemos con 3 costillas en la boca y vamos a ver en otro seminario exactamente qué es eso. Grecia aparece como un leopardo con 4 cabezas y alas, hablando de la velocidad y 4 cabezas. Todo tiene su significado. No es que son animales, no es que son animales literales, sino son símbolos de algo, de una nación. Y Roma aparece como una bestia indescriptible con dientes de hierro que desmenuza y destroza. Y la pregunta es, ¿se usa hoy el mismo simbolismo? ¿Que las naciones están representadas por bestias? Bueno, no siempre, pero todavía sí está en la raíz misma, en los escudos. Por ejemplo, Francia se le reconoce como un gallito. Por eso le llaman los galos a los franceses. Rusia está representado por un oso. Los Estados Unidos por un águila. México también por un águila encima de un nopal de una planta de cactus y con una víbora en su boca. Inglaterra, un león. Así que en el lenguaje simbólico de la palabra de Dios, la palabra bestia tiene una connotación de un país, una nación, una entidad, un poder que sube al escenario mundial. Ahora, la pregunta es, ¿quién es la bestia que pone la marca? Mira, yo voy a tratar de ser muy cuidadoso con esto, pero quiero ser claro. Porque esto que te voy a decir no viene de mí. Esto está revelado por Jesús hace siglos en su palabra. Tal vez no sea el mensaje más popular, tal vez no sea lo más fácil de predicar, pero es la revelación de Jesús. Y amigo y amiga, déjame decirte que algo tan importante como es recibir una marca, la marca de este poder, que va a llevar a la gran mayoría de la humanidad a la perdición, al fuego eterno. ¿Qué bien haríamos en dejar esto escondido y no estudiar lo que Jesús dice, que nos advierte que evitemos esa marca a cualquier costo? Yo he estado orando y pidiendo a Dios que Dios nos dé entendimiento y a la vez que podamos ver claramente el mensaje de amor de parte de Jesús. Porque si tu hijo se está quemando, la casa se está incendiando, tú no vas a ir a decirle, mire hijito, a ver, piénsalo, a ver si puedes salir de la casa, o si va frente a una calle, una autopista con muchos carros y el niño quiere cruzar, mire hijito, ten cuidado. No, si viene un carro vas a gritar, cuidado, sal de ahí, o se está quemando la casa, fuego, por favor. Y lo que Jesús está tratando de decirnos, cuidado, no reciban esta marca, hay un fuego final. Ahora, yo quiero decir esto también como introducción, es decir que Dios tiene personas sinceras en todas las iglesias. Y esto que voy a decir a continuación no es algo específico de una iglesia o en cuanto a una iglesia, es exactamente lo que Jesús reveló a través de los siglos, nos ha dejado en su palabra el mensaje claro, ¿quién es esta bestia? Él no dice el nombre, pero da tantas características de todo ángulo que no queda ninguna duda, esa es, no es ninguna otra. Vamos a la palabra de Dios. Y ahora iremos a 2 capítulos claves, 2 capítulos que no siempre se estudian en el mundo cristiano porque a veces piensan que es difícil de interpretar, pero cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí mismo, vemos que hay una luz asombrosa. Esto es lo que Jesús, es como si enfocase el zoom y lo trajese hacia nuestros días, lo que está pasando hoy. Y hoy vemos exactamente estos poderes en el escenario mundial. En Apocalipsis capítulo 12, vemos que hay un dragón, y allí mismo explica quién es el dragón. Allí sí no da vuelta. Dice, el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que viene y trata de devorar a la mujer, símbolo de la iglesia, y al hijo de la mujer, que es no otra cosa que el Hijo de Dios, que surgió del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera, y que trata de devorarlo, y así utilizó el poder romano, pagano, a Herodes y tantos otros para destruir a Cristo. Pero dice que los lugares que recibió ayuda, y el dragón no pudo vencer al hijo, y el hijo fue llevado al cielo y está con Dios. Está refiriéndose a Jesús. Está hablando de la lucha de los siglos. Y entonces, a través de los siglos, cambia el enfoque y nos lleva al momento final, cuando se levantan 2 poderes que se unen para colocar una marca. En Apocalipsis 13 vemos que surge una bestia
una bestia muy extraña, con patas de oso, con cuerpo de cabeza de león y cuerpo leopardo, una mezcla de todas las bestias anteriores que Daniel había visto en visión. Y dice que sale del mar. Ahora, mar en la profecía representa a mucha gente. Mar embravecido quiere decir guerras, tumultos, conflagraciones. Es un poder evidentemente que sale del mar, donde hay mucha gente, en otras palabras. Y tiene corona en su cabeza y varios cuernos y varias cabezas. Y luego cambia el enfoque en la segunda parte de Apocalipsis 13 y dice que esa bestia recibe una herida mortal, pero más o menos alrededor de esa época comienza a surgir otra bestia mansa como un cordero que surge de la tierra. Esa bestia mansa como un cordero luego habla como dragón, dice el apóstol. Lo muestra San Juan en Apocalipsis, lo reveló Jesús. Ahora, Jesús conoce el futuro y Jesús sabía lo que iba a ocurrir, por eso nos predijo todo esto y lo presentó a San Juan en símbolos. Ahora, esa bestia que surge de la tierra es la que finalmente le dirá a todo el mundo que reciban la marca de esa primera bestia que salió del mar, donde había mucha gente, y obliga a todo el mundo a recibir la marca de esa primera bestia. Ahora, nosotros vamos a ver quiénes son esas dos bestias. Una la que obliga a poner la marca, la otra la que da la marca y que tiene la marca. ¿Y qué es eso de la marca de esta bestia o de este poder? Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero queremos avanzar en esta dirección. Vamos a ver 8 puntos bíblicos, no personales, sino bíblicos que identifican a la bestia que sale del mar. Número 1 está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Apocalipsis 13, 12. Dice Jesús: recibe el poder, el asiento y la autoridad del dragón. Y aquí está. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. O sea que el diablo está metido en los asuntos de gobierno. Y aquí es el enemigo, es el diablo mismo, el dragón, que le da el trono, el poder y la autoridad. ¿Y cuándo ocurrió esto en la historia? ¿O será que Jesús se equivocó? No. Sabemos que cuando Constantino se mudó hacia una ciudad que él mismo fundó allí en las orillas del Mar Negro, de las ruinas de Tebas, Bizancio, y le puso Constantinopla, dejó vacante el trono de Roma, el trono de los emperadores, el trono donde se trató de exterminar el cristianismo, lo dejó vacante y se fue a vivir a Constantinopla, y en su lugar, ¿quién quedó? ¿Quién ocupó el trono? Pues el pastor de la iglesia cristiana, que ya eran llamados obispos. Ahora no estoy hablando de iglesia católica, no estoy hablando de iglesia protestante, estoy hablando del cristianismo en general, porque existía solamente una iglesia, la iglesia cristiana. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que eso iba a ocurrir? Tú puedes ir al Vaticano y ver ese mural de 75 pies de largo, más de casi 30 metros de largo, donde aparece ahí Constantino, dándole un figurín de un guerrero al obispo Roma, al pastor de la iglesia cristiana, diciendo, ahora yo me voy, ahora tú eres el emperador del gobierno espiritual. Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Jesús anticipa porque es el único que conoce el futuro. Ahora vamos al libro de Daniel, porque Daniel y Apocalipsis se complementan. Dice que surge cuando el imperio romano cae. Surge cuando el imperio romano cae, Daniel 7:24. Y el historiador LaBlanca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dice, a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma, y cuando Constantino dejó Roma, él dejó su silla al pontífice. Aquí está, la historia lo comprueba. Jesús tenía razón. Jesús siempre dice la verdad. Y Jesús nos advierte, una de las características, este es el poder, finalmente ha de poner una marca. Y yo pienso que han de poner esa marca con total convicción de que es lo correcto, es lo que se debe hacer, pero no es el sello de Dios, es una marca opuesta. Punto número 3, regresamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 7. La tercera característica, se convierte en un poder mundial de adoración. Oh, aquí nos da otra pista. Es un poder entonces que tiene algo que ver con la adoración. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 13:8? Aquí está. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Qué interesante. Evidentemente los que están adorando a este poder o siguiendo las prerrogativas de este poder no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. No han hecho una decisión para pertenecer a Cristo. Así que esto es algo serio. Evidentemente es un poder religioso, está diciendo aquí Jesús. Ahora vamos a otra pista más. Apocalipsis 13:5. Dice Jesús. Jesús sabía, Jesús conoce el cronómetro de la historia. Él se anticipa, Él puede ver el fin de la eternidad. Él puede transportarse en su dimensión al tiempo, más allá, al pasado, al presente. Dice que este poder gobierna o gobernaría durante 1260 años. Apocalipsis 13:5 nos dice eso. Ahora, este periodo de 1260 años, o como se menciona en la Biblia en 7 lugares diferentes como tiempo y medio tiempo, como 42 meses, como 1260 días, son exactamente el mismo periodo, porque un día en la profecía representa, ¿cuánto? Un año. Así que 1260 días son 1260 años. 42 meses, exactamente 1260 días. Ahora te dices, bueno, 42 meses no son 1200. Pero recuerda que aquí la Biblia está usando el calendario judío, el calendario lunar, el calendario de 30 días. No el calendario de 31 o de 30, 31, no, o de 28, sino el de 30 días. O sea que este periodo mencionado 7 veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento revelado por Jesús a Daniel y a San Juan en el Apocalipsis, va del año 538 al 1798. ¿Cómo sabía Jesús con tantos siglos de antelación que eso iba a ocurrir? Porque Jesús conoce el futuro. Jesús nos advirtió esto desde el mismo Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que vendría un poder. En este gran conflicto el enemigo no descansa. Él utiliza poderes religiosos, poderes seculares, con tal de cumplir sus metas y llevar a cabo sus propósitos. Así que ese periodo conocido como Edad Media, Edad Oscura, es lo mismo que vimos cuando estudiamos por qué hay tantas denominaciones. Ese periodo que va del año 538 al 1798, la Edad Oscura, más de 1000 años, cuando entraron la mayor parte de las doctrinas paganas dentro del cristianismo y cuando se dejó la Biblia de un lado. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que eso iba a ocurrir? Porque Él conoce el futuro. Él sabe y Él siempre nos dice la verdad. Ahora, hay otra característica más, número 5. Y esta sí es más delicada, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Evidentemente es un poder blasfemio, pero tú puedes decir, pues, ¿cómo? Es religioso y es blasfemo. Vamos a la definición bíblica de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? En nuestros términos populares, en nuestros días aplicamos blasfemia a decir una maldición, a decir algo en contra de Dios, pero es más que eso. Veamos la definición bíblica de blasfemia. A Jesús lo acusaron de blasfemo en San Juan capítulo 10, versículo 33. Vemos que le dicen los judíos le respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Allí está. El tomarse prerrogativas o hacerse pasar por Dios o decir que uno es Dios es algo blasfemo. Otro versículo más, en Lucas capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ¿captas allí cuál es la definición bíblica de blasfemia? Es tomarse atributos que solamente pertenecen a Dios. Si yo te digo, ven a mí y confiésate porque yo te perdono y todos tus pecados están perdonados, ¿qué estoy haciendo? Blasfemando. ¿Por qué? Porque el único que perdona pecados es Dios. Aquel que es sin pecado, el que nunca cometió pecado. Todos los demás necesitamos ir a Dios por perdón. Sí, podemos perdonar a los seres humanos que no hacen ofensas y más, pero Dios es el único que perdona totalmente nuestras transgresiones. Así que, si yo te digo, cuando yo hablo, nunca me equivoco, ¿qué estoy diciendo? Una blasfemia, porque yo soy pecador, a cada rato estoy equivocándome, a cada rato estoy cometiendo errores.
Así que vemos que hay un poder que se toma atribuciones que solamente pertenecen a Dios. Ahora esto, amigo, amiga, lo dice Jesús. Lo reveló hace siglos que vendría ese poder. Y Jesús siempre dice la verdad. El mismo apóstol Pablo vio esto en sus días. Y ya comenzaba a manifestarse ese poder en sus días. Y ha seguido aumentando a través de los siglos. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, yo quiero presentarte algunos documentos a continuación, para que veas que no solamente Jesús dice la verdad, sino que la historia corrobora la verdad, porque el Señor sabía lo que iba a ocurrir. Por eso Jesús nos advierte: cuidado, el engaño es tan parecido a la verdad, cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí quiero presentarte un documento con todo respeto lo digo, del Papa León XIII. Él declaró hace mucho tiempo, dice: nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Bueno, yo tengo dificultad para aceptar eso, porque cuando Jesús se fue al cielo, Él dejó un sucesor legítimo, un representante legítimo, y no fue un ser humano. El único representante legítimo que Dios dejó en esta tierra fue el Espíritu Santo. Él dice: Él ocupará mi lugar. Los demás somos todos hombres que necesitamos del Salvador y de su gracia. Con razón Jesús decía que vendría un poder que trataría de ocupar el lugar de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es el único? Solamente Jesucristo. Es a través de Él, no a través de otros seres humanos, o a través de otros, o de los santos, lo digo con todo respeto, o algunos piensan que tal vez la Virgen María, o es solamente a través del Señor Jesucristo. Hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Eso lo dice la Biblia, y la Biblia siempre dice la verdad. Ahora quiero leerte algo que apareció en un periódico hace unos años atrás en Montreal, en Canadá. Y lo traduje y dice así: tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez haya hecho ocurrió en los primeros siglos. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia. La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Esto salió en St. Catherine Catholic Church, el Sentinel, mayo 21, 1995, en Montreal, Canadá. ¡Qué interesante! Mira, yo tengo familiares que son fieles católicos, nos llevamos muy bien y se debe respeto a unos a otros, y no estoy hablando con ninguna falta de respeto aquí, sino al contrario, comparando qué es lo que dice la Biblia, qué nos dice Jesús en cuanto a esto. Y al conversar con estos familiares me dicen: bueno, sí, la Biblia dice una cosa, pero la Iglesia nos enseña otra, y nosotros preferimos seguir lo que dice la Iglesia. Yo digo: bueno, ahí discrepamos porque la última autoridad, la autoridad máxima, es la palabra de Dios, y Dios no cambia. La Iglesia no me va a salvar, pero yo he de ser salvo por ser obediente a lo que Dios dice en su palabra. Y un día el Señor me preguntará: ¿qué hice con toda la luz que estaba en la palabra? Si decidí andar en esa luz o no. Otro documento del Catholic Record of London, en Ontario, Canadá, 1 de septiembre de 1923, dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia del sábado al domingo es una muestra de este hecho. Ahí está. ¿Cómo sabía Jesús que esto iba a ocurrir? Porque Jesús siempre dice la verdad. Jesús conoce el futuro. El H.F. Thomas, el canciller del cardenal Gibbons, uno de los cardenales más respetados, más queridos, más famosos en los Estados Unidos, el canciller de él, H.F. Thomas, dijo: por supuesto, la Iglesia Católica se adjudica que el cambio fue hecho por ella, y ese hecho es una marca de su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos.
Parece que Jesús se adelantó, dice que hay un poder que tiene una marca que lo identifica. Ha cambiado algo tan sagrado como es la autoridad de Dios ante el universo, ser el creador y merecer toda la adoración el sábado. Y ahora ponen una marca diferente, el cambio del día del Señor a otro día, que no es el día del Señor. El Encano y Autoridad, otro libro en la página 263, H. Holtzman, dice lo siguiente: la autoridad de la Iglesia no puede estar atada a la autoridad de las Escrituras, porque la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Allí está. Querido amiga y amiga, Jesús sabía que vendría un poder que trataría de ocupar las cosas de Dios, un poder blasfemo que trataría de adjudicarse cosas que solamente Dios puede hacer. Y ese poder surgió. Pero hay más. Apocalipsis 13:3. Recibe una herida mortal que es sanada. Dice Jesús aquí en Apocalipsis: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál es esa herida que recibe este poder? Que gobernaría por 1260 años y de repente recibe una herida. Bueno, la historia nos muestra, cuando miramos hacia el pasado, que una persona de estatura baja, que algunos dicen, llamado Napoleón Bonaparte, que algunos dicen que ganaba la guerra porque andaba con el sombrero atravesado y una mano atrás y otra adelante, y los enemigos no sabían para dónde iba a disparar o dónde iba a huir. Pero lo cierto es que tenía el sueño de ser emperador y solamente había un poder que se le atravesaba, y era el poder de la iglesia, que tenía sus propios ejércitos y demás. Así que un día indicado, él no sabía, pero Dios guió en la providencia exactamente el día 10 de febrero de 1798, ni una hora más tarde, ni una hora después, exactamente después de 1260 años que este poder había estado gobernando supremo en todo el planeta. El general Berthier, con 3000 soldados enviados por Napoleón, llega a Roma y le dice al obispo: ahora usted venga conmigo, y lo lleva prisionero. Y allí pareció que iba a morir para siempre ese poder eclesiástico, que iba a desaparecer. Una herida mortal, pero Jesús dice, al final sería sanada. Y toda la tierra se maravillaría en pos de este poder. ¿Cómo Jesús sabía esto? Exactamente 1260 años, hasta la hora exacta, cuando comenzó a reinar ese poder y cuando terminó. Jesús conoce el futuro. Y fue justamente en el Concordato de Letrán cuando Benito Mussolini y el cardenal Gaspari firmaron ese acuerdo en 1921, el 11 de febrero, devolviéndole el Estado italiano toda la propiedad y un pedazo de tierra al Vaticano. Y desde entonces la herida comenzó a sanarse y comenzó a crecer, y Jesús dice que llegaría a ser un poder donde toda la tierra se postraría en pos de este poder, y estamos viviendo en ese día, cuando ha recuperado prácticamente todo su poder. Sabes que incluso el San Francisco Chronicle, cuando esto ocurrió, sacó un artículo que decía en los titulares: esta noche el asunto Roma es cosa del pasado, y el Vaticano ha hecho la paz con Italia, poniendo las firmas a tan memorable documento. Y dicen ellos, se ha sanado la herida. Prácticamente están usando términos bíblicos. Extrema cordialidad se ha mostrado en ambos lados. ¿Cómo Jesús sabía? Porque Jesús conoce el futuro y Jesús nos lo revela a través de los profetas. Punto número 7. Jesús nos dice que hay otra característica. Este poder, capítulo 13, versículo 7, persigue a los santos de Dios. Y vemos que a través de la historia, en estos 1260 años, más de 50 millones de personas dieron sus vidas simplemente por a veces tener una Biblia o por diferir contra lo que la iglesia decía. Las grandes, incluso ejércitos que fueron a ser cruzadas para cristianizar el mundo por la fuerza. La Santa Inquisición, como fue llamada. Tantas cosas. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, y Jesús nos revela esas características en el Apocalipsis, en el libro de Daniel. Ahora la pregunta es, ¿presenta el Apocalipsis el surgimiento de otra nación? ¿O sí vemos que hay otra bestia, una segunda bestia? Apocalipsis ahora capítulo 13, versículo 1 nos dice: y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
y hablaba como un dragón. Ahora una bestia mansa que sale ¿de dónde? No del mar, no de donde había mucha gente, sino de la tierra. Símbolo de soledad, símbolo de donde hay poca gente. Dice que es mansa como un cordero, coma, pero después dice, habla como un dragón. Evidentemente la naturaleza de esta bestia va a cambiar. De la mansedumbre como un cordero a hablar como un dragón. Otra vez el enemigo está aquí presente, llevando una nación a hablar como él habla, a hablar como dragón. Oh, el diablo es tan astuto. Él es capaz de utilizar naciones, poderes, personas, lo que sea con tal de cumplir sus propósitos. Y ahora surge esta segunda bestia en el escenario. Y nos preguntamos, ¿quién es esta segunda bestia? ¿Qué poder? ¿Qué país? Déjame hacerte una pregunta. O mejor dicho, vamos a decir esto primero. Muchas personas huyeron por la terrible persecución en la Edad Media. Huyeron a diferentes lugares, pero mayormente se refugiaron en las costas del Nuevo Mundo, conocida como Norteamérica. Y allí dijeron, nunca más vamos a permitir que la iglesia y el Estado se unan porque la persecución viene automáticamente, va a ser el día de la mayoría, la iglesia de la mayoría. Y huyeron en Mayflower y otros barcos, los padres peregrinos, y llegaron a las costas de América, huyendo de la persecución. Y ahora comenzamos a ver que desde que comienza a surgir de la nada, de un lugar poco habitado, un poder que va creciendo, hasta que llega a ser la nación más poderosa del mundo. Y lo que San Juan vio en visión fue ese poder, esa bestia, esa segunda bestia que sale de la tierra y que ahora crece y crece. ¿Y cuál fue el único poder, la única nación que alrededor de los fines de 1700 comenzaba a surgir a la vida al escenario mundial? Amigo, amiga, no hay otra nación en la historia sino los Estados Unidos de Norteamérica, que crecen, va creciendo mansos, el país de la democracia, de la paz, aunque en los últimos años se está empezando a hablar como dragón también, y buscando guerras y demás, o tratando de defender, pero el asunto es que está cambiando su naturaleza pacífica, pero dice que hablará como dragón, y será este poder justamente el que ayudará a esa primera bestia que recibió la herida, y se darán la mano y obligarán a todo el mundo a recibir la marca de esa primera bestia que tuvo la herida, o sea, la marca de ese poder. Y yo quiero decirte esto bien clarito, sin vuelta. Muy pronto, querido amigo y amiga, tú no tienes que fijar los ojos allá que en China, que los musulmanes y que quién va a tomar el mundo, o el comunismo. La Biblia dice claramente quién finalmente serán las dos entidades que gobernarán el mundo y le dirán al mundo qué tiene que hacer. Pon tus ojos en Washington y en Roma. Jesús dice, estos dos poderes se aliarán, trazarán un puente a través del abismo y se unirán y dirán al mundo lo que tiene que hacer en materia política, en materia religiosa y en todo lo demás, y aún en las finanzas. Jesús lo dijo, está en Apocalipsis 13. Jesús siempre dice la verdad y estamos viviendo el umbral mismo de estos acontecimientos. Mira lo que dice en Apocalipsis 13, 16, 17, lo que ocurrirá con Estados Unidos. ¿Qué es lo que hará Estados Unidos, esta segunda bestia? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Quién lo dice? Jesús, Apocalipsis 13, 16 y 17. Jesús sabe lo que está por llegar. Jesús nos advierte, cuidado, se acerca el momento difícil para la historia del mundo, una marca de ser puesta, opuesta al sello de Dios. Y Jesús nos da todas esas características, nos da la advertencia. Y yo pregunto, ¿por qué será que no se estudia más el libro de Daniel y Apocalipsis? Cuando ya está justamente el mensaje para la última generación que vive justo antes del regreso de Jesús. A veces nos conformamos, tal vez con temor de que otras personas se ofendan. Ay, hermanos, yo tiemblo al pensar en esto porque tanta gente se perderá por no saber todo el mensaje de Jesús y estudiar justamente estos mensajes en el libro de Apocalipsis. Y alguno puede decir, pero ¿por qué no me habla de Jesús, de la cruz, de que Cristo salva? Mira, yo puedo hablarte de todo eso, pero ¿de qué valdría que Jesús haya venido a morir por nosotros? Dar su vida para que finalmente la gente termine perdiéndose por no escuchar su mensaje.
Sí, Jesús tiene una advertencia, tiene un mensaje de amor. Recibe mi sello, pasa a ser mi propiedad. No adores de acuerdo a la bestia, no recibas la marca de este poder, porque hay mucho en juego, la vida eterna está en juego. Mira, en 1980, en la revista Liberty, una revista de ultraderecha religiosa en los Estados Unidos, decía, si los cristianos se unen, podemos hacer cualquier cosa, podemos pasar cualquier ley o cualquier enmienda, y eso es exactamente lo que queremos hacer. Esto a mí me hace temblar, porque pronto se dictarán leyes que contemplen solamente a la mayoría, el día de la mayoría, la adoración de acuerdo con la mayoría de la edad, y se violará la conciencia, la libertad de conciencia de cada uno de adorar libremente. Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Se acercan días difíciles. Por eso tú y yo tenemos que asegurarnos de estar tomados de la mano de Jesús, siguiendo la luz de su palabra. Y amigo y amiga, y aquí está el clímax, cuando ese día llegue, y muy pronto está por llegar, escucha bien, el domingo ha de ser el día obligatorio de reposo en todos los Estados Unidos, y todos los países seguirán sus pasos. Será puesto por la fuerza, será legislado. Y déjame decirte que no falta mucho para eso, porque no es el día popular de adoración en la mayor parte del mundo cristiano. Todo lo que hace falta es pasar una ley. Ya ocurrió en el pasado, lo hizo Constantino. Cuando terminó la persecución de los cristianos, él se hizo cristiano por conveniencia y pasó una ley contemplando la mayoría, y en lugar del sábado puso el domingo como día de adoración y lo sacó a través de un edicto año 321. La historia vuelve a repetirse. Jesús nos advierte, se acerca el día cuando esta marca será impuesta por la fuerza. Ahora, ¿captas tú que es algo más que un día? Que domingo y sábado, la elección de adorar el día del Señor, un día a otro. Es más que eso, está en el corazón mismo del gran conflicto, porque es asunto de adoración. Adorar al Creador que hizo todo en 6 días y reposó el séptimo, o adorar a otro poder que da la espalda al Creador, por lo menos dice que le ama, pero en la práctica le da la espalda, y recibir finalmente la marca. Oh, el diablo no quiere que la gente reciba el sello de Dios, el diablo no quiere que la gente se salve. Hay una marca que se acerca, y pronto, querido amigo y amiga, yo no soy profeta, pero ¿sabes qué? Estoy citando al gran profeta de los siglos, Cristo Jesús, que conoce el futuro. El domingo será el día obligatorio de reposo para la mayoría, y cuando ese día llegue, para todo el mundo, y cuando ese día llegue, todo el mundo habrá sido dividido en 2 partes. Los que adoran al Creador recibirán su sello, y aquellos que no hicieron ninguna decisión por el Creador automáticamente recibirán la marca de la bestia. Estoy hablando claro. Mira, yo no puedo hablarte más claro que esto, pero lo hago con todo cariño, con todo amor. Son mensajes de Jesús que nos da justamente para esta última generación, para que no sepamos que lo que espera y no nos perdamos. Bienvenidos. Salvar el domingo. En el Parlamento Europeo hay una iniciativa en curso con el fin de proteger el domingo como un día de descanso semanal en la legislación de los Estados miembros y también en la legislación comunitaria de la Unión Europea. Se trata de una moción muy importante que considero hay que apoyar. No cabe duda de que la pérdida del domingo como un día festivo. En el Parlamento Europeo hay una iniciativa en curso con el fin de proteger el domingo como un día de descanso semanal en la legislación de los Estados miembros y comunitaria de la Unión Europea. Se trata de una moción que el cardenal de Barcelona considera hay que apoyar. El arzobispo Luis Martínez Sistach ha afirmado que la pérdida del domingo como un día festivo y la ampliación de los horarios comerciales y de los días festivos en que podrían abrir los comercios comportaría el aumento de las personas que deberían dedicar aquellas horas y aquellos días al trabajo. Si se pierde el domingo festivo, disminuye la dedicación de muchas personas a su familia. Esa incidencia negativa sobre la familia tiene mucha importancia y conviene valorarla debidamente. La última característica, porque el tiempo se nos va. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, tiene un número místico
y el número es 666. Dice el Señor Jesús en su palabra. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia porque es número de un hombre y su número es 666. Aquí está. Otra característica que da Jesús. Ahora, ¿has escuchado tú del 666? ¿Sabes tú que el 666 no es algo del futuro, viene desde épocas muy remotas? El 666 tampoco es la marca de la bestia, no es la marca de la bestia. Es el número que identifica a la bestia, es una característica más que da Jesús. Dice, mira, tiene también un número, pero no es la marca de la bestia. La marca es algo que este poder dice, nosotros ponemos esta marca, pero no es el 666 como algunos piensan que son unas barritas de código que se ponen en la frente o por una computadora. Hay toda clase de teorías. No, no, no. Veamos qué nos dice el texto bíblico. Vamos a repasar esto rápidamente. Los hebreos, mejor dicho, los griegos tenían los números y los hebreos también, mejor dicho, el alfabeto. Cada letra representaba un número. Y sabes que en el idioma, en hebreo, y en latín, y en griego, hay ciertos números claves que tienen mucho que ver y que, bueno, muchos de esos aparecen en la Biblia. Te doy un ejemplo. En la Biblia, el número 6 siempre es símbolo de maldad. Casi el 100% es símbolo de maldad. Cuando vemos que Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 pies de altura, 6 de ancho, murió adorando 6 dioses, tenía 6 instrumentos musicales, todo el 6. Lucifer cuando dijo, yo subí al cielo, y yo, se menciona 6 veces en el libro de Isaías, en forma tácita. Pero 3 veces 6, o 666, es símbolo de maldad absoluta. 7 en la Biblia es símbolo de perfección. Así que si tú quieres tener una familia perfecta, tienes que tener 7 hijos, ¿o no? Bueno, es otra cosa, pero déjame decirte, 7 símbolos de perfección, y el 7 parece ser el número favorito del Señor. Séptimo día, 7 trompetas, 7 iglesias, 7 esto, 7 lo otro, todos 7. 7 vueltas alrededor de la ciudad. 7 símbolos de perfección, pero 3 7 símbolos de perfección absoluta. 8 en la Biblia es símbolo de victoria. 3 8 símbolo de victoria absoluta. Y usted dice, ¿dónde sacó esto? Hermano, hay tantas cosas, curiosidades escondidas en la Biblia. Y yo no quiero presentar esto como doctrina, sino simplemente como un estudio adicional, como algo extra que está allí para que nosotros podamos verificar algunos detalles y algunas cosas escondidas. En la Biblia, cuando se quiere enfatizar algo, se lo repite 3 veces. ¿Sí? Cuando habla de 3 poderes inmundos, está hablando de un engaño universal. Cuando habla de 3 ángeles, está hablando de un mensaje universal de parte de Dios que va a todo el mundo. Los sacerdotes de Babilonia cargaban unos medallones llamados sigila solis, que 2 de ellos se encuentran en el Museo de Berlín. De un lado tenían la imagen del sol, de la luna, de dioses paganos y toda esa superstición, y de otro lado los números del 1 al 36, alineados, mejor dicho, puestos en un orden muy extraño. Porque ellos dividieron el cielo en 36 constelaciones, de donde sale el horóscopo hoy, ¿verdad? Y lo dividieron y ellos pensaban que a través de esos números tenían la buena suerte y tenían el favor de poderes sobrenaturales. Ahora, qué curioso, el total de cada una de esas medallas en los números, como están ordenados, da 666. Pero qué interesante que la suma horizontal de cada una de esas líneas, la suma horizontal o vertical, da 111 en todas las medallas. Están en un orden extraño. Pero qué curioso. Ellos usaban esos medallones porque pensaban que tenían poderes especiales al cargar esos medallones. Ahora, cuando Babilonia cayó ante los medos y los persas, los sacerdotes de Babilonia se refugiaron en Pérgamo, lo que hoy es Asia Menor, Turquía. Así que allí llevaron todas sus costumbres hacia Asia Menor. Es por eso que cuando Jesús le dice a San Juan, le da un mensaje a una de las iglesias, a la iglesia de Pérgamo, porque había una iglesia cristiana allí en Pérgamo, le da un mensaje actual para ese momento y le da un mensaje profético también, y dice, yo sé dónde tú estás, dónde está el trono de Satanás. Evidentemente, todo el centro de hechicería, de maldad, de engaño, de satanismo, fue a parar a Pérgamo, de Babilonia a Pérgamo. Y allí edificaron el gran templo de Zeus, el centro mundial de adoración pagana. Y adivina qué, ¿quién hizo el puente entre el paganismo, entre ese sistema de adoración pagana y el cristianismo?
el gran Pontifex Maximus, Constantino, cuando mezcló el cristianismo con el paganismo y legalizó el cristianismo en el imperio, y ahora entraron como un torrente, como una avalancha, todas las costumbres paganas dentro de la iglesia cristiana, incluyendo el falso día de reposo, el domingo. Y ahora los santos paganos comenzaron a ser los santos cristianos. Y comenzaron a tener aureolas arriba, y no pienses que esas aureolas es símbolo de santidad. Era ahora la adoración del dios Sol, el sol presente en todos los símbolos cristianos, porque ahora los paganos adoraban el sol y había que cristianizarlo. Por ejemplo, la estatua de San Pedro que aparece allí en Roma. Resulta que esa estatua tiene siglos antes que San Pedro haya nacido, pero le llaman la estatua de San Pedro, porque antes era la estatua de Zeus, pero ahora hubo que cristianizarla y le pusieron el sol encima. Y así entraron costumbres. Ahora, allí están los valores numéricos en griego. La A1, la beta, la alfa 1, beta 2, epsilon 5, la eta 8, etc. Estos son los valores numéricos griegos. Ahora, la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ahora, déjame decirte que había un término para conocer al líder de la iglesia cristiana en Roma que hablaba latín. Se le llamaba lateinos, el hombre que habla latín. Y tú pones la palabra lateinos y le pones el valor exactamente del valor numérico del abecedario en griego y te da exactamente 666. Pero había otro término que la iglesia reclamó a través de los siglos, se llamó el reino latino, G latine basileia. Y pones esas palabras, les tomas el valor exactamente de la 666. Ahora, esto no es algo que alguien le puso, porque alguno puede decir, pues mi nombre puede dar 666 o el nombre, pero no se trata de esto, se trata de una entidad que gobernó por muchos siglos. Se le conocía a la iglesia cristiana, la iglesia de Roma, la iglesia como la iglesia de Italia o itálica eclesia. El total de ese valor numérico en griego da 666. Qué interesante. Y no hay otra entidad, amigo y amiga, que en griego, en latino, hebreo, haya no solamente mantenido esos nombres o reclamado esos nombres a través de los siglos, como esta entidad o este poder que dice Jesús, y que todos esos números dan 666, parecía ser demasiada coincidencia para que esto no pueda ser exactamente una realidad. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Roma? ¿Reclama ese título? Vamos a ver. En el folleto que lo puedes ver en internet, Our Sunday Visitor, de abril 18, 1915, dice: las letras inscritas en la mitra del Papa son Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Y eso apareció en 1914, 1915, 1917. Y alguien se preguntó, bueno, yo quiero saber en cuanto a esto, y escribió una carta al obispo de Baltimore, en Estados Unidos, y allí el obispo le respondió, dice, yo no sé con certeza si está escrito en la tiara o en el sombrero del Papa las palabras Vicario Filii Dei, pero yo sé que esas palabras se pronuncian en el momento que se le impone la tiara o la corona, y dice, tú eres el vicario de Dios, Vicarius Filii Dei. Jesús sabía. Ahora, Vicario Filii Dei, esto está en latín. Y si tú sumas los nombres, Vicario Filii, 2i, Dei, eso da exactamente 666. Ahora, ¿cómo sabía Jesús en cuanto a esto? Jesús conoce el futuro. Y hermano, digo esto con todo cariño, con todo respeto. Hay personas sinceras en todos los lugares. ¿Sabes? Hay algo que a veces pensamos nosotros que tal vez coincidencia o casualidad, o términos despectivos. No, no se trata de esto. Jesús dice, cuente, mira, hay un número que identifica este poder, y es 666. Y este número viene de la antigüedad. Alguien me dijo la otra vez en una conferencia, pastor, descubrí quién es la bestia. Dice, es Ronald Reagan. Y ¿cómo sabes que es la bestia? Sí, porque saqué las cuentas y empecé Ronald Reagan y agregando allí una letra y con mucha imaginación daba 666. Digo, qué curioso. Y dice, y es más, pastor, parece que recibió una herida también, justo cuando a Reagan lo habían herido. Y se sanó. Y digo, qué interesante. Bueno, coinciden esas características. Pero ¿qué en cuanto al resto? Gobernó 1260 años, fue adorado. Dice, no me había puesto a pensar en eso. No, hermano, tiene que coincidir todas las especificaciones.
todas las características, si no, no es. Si una de ellas falla, la que Jesús dijo, no es verdad. Ahora, déjame terminar de esta forma gloriosa en este momento, para que veamos que este 666 viene desde la antigüedad. ¿Sabes tú cuál era el nombre con el cual se conocía a Satanás, al enemigo, al diablo, a la serpiente antigua, a través de todos los siglos, desde el tiempo de los griegos y antes? Tenía un nombre, y el nombre era Teitán, de donde viene la palabra titán en español. Y Teitán en griego, tú sumas esa cantidad, Teitán, ¿cuánto da eso? 666. El padre de mentira está detrás de todo este engaño. Pero déjame preguntarte, ¿dónde realizó Jesús su sacrificio perfecto por nosotros? En la cruz, ¿verdad? ¿Y cómo se escribe cruz en griego? Stauros, stauros. Y si tú sumas esa cantidad, ese valor numérico, ¿cuánto da eso? 7, 7, 7. El sacrificio perfecto por ti y por mí en la cruz del Calvario. Mira, allí está en el nombre mismo, cruz. Hay esperanza, hay perfección, hay salvación. ¿Sí? Pero ¿quién es el único a través de quien tenemos la vida eterna? ¿Quién es el único capaz de perdonar nuestro pecado? ¿Quién es el único que nos puede salvar? Jesús. ¿Y sabes cómo se escribe Jesús en griego? Jesús. Jesús. I-E-S-O-U-S. Así está en griego. Y llamará su nombre Jesús. El Yahvé o el Joshua o el Josué del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ese mismo nombre, Jesús. ¿Y cuánto me da el valor numérico de Jesús? Súmalo y me da exactamente 888. ¿Es esto casualidad? ¿Es esto coincidencia? Yo no creo. ¿Sabes por qué? No creo. Porque en Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Oh, el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Estás pasando por crisis, estás pasando por dificultades, clama el nombre de Jesús. Porque hay poder, hay salvación, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria absoluta. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Y pronto vendrá Jesús, querido amigo y amiga. Pronto vendrá Jesús y se acabará este cuadro de dolor y sufrimiento. Y cuando Jesús venga, vendrá a llevarnos al hogar a aquellos que tienen su nombre en el libro de la vida, que han recibido el sello de Dios, que han evitado la marca de la bestia. Y Apocalipsis capítulo 15 lo describe así, capítulo 15, versículo 2 de esta manera. Escucha bien, con esto cerramos. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Se acerca el día glorioso, cuando por la gracia del Señor estaremos junto a Él en ese mar de vidrio, adorándole por la eternidad. ¿Y quiénes llegarán allí? Los que hayan vencido, gracias a un nombre que es sobre todo nombre, y que hayan tenido la victoria sobre la bestia, su imagen y la marca y el número de su nombre. Tú y yo tenemos que estar allí. Tú y yo fuimos creados para vivir para siempre. Tú y yo tenemos que entrar por las puertas de esa gran ciudad. Ese es nuestro hogar eterno. Dios no permita que nada ni nadie nos prive de estar allí. Lo seguro es seguir siempre a Jesús. Jesús te indica el camino y dice, este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás listo para seguir a Jesús? ¿Estás listo para aceptar su invitación? Él extiende sus brazos de amor, sus manos de amor, porque quiere salvarte. Yo quiero ahora orar por ti. Inclina tu rostro allí donde estás. Vamos a agradecerle a Dios y pedirle que nos ayude para estar con Él para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque nos indicas claramente las cosas que han de ocurrir y que están ocurriendo en estos días. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a seguir tu palabra, seguir tu camino. Ayúdanos a recibir tu sello y evitar a todo precio la marca de este poder. Porque queremos ser salvos, queremos estar con Jesús para siempre. Bendice a cada uno que tal vez ha escuchado este tema por primera vez. Padre, tú sabes que lo he hecho con todo cariño. Es tu mensaje claro.
Es un mensaje que viene del trono de Jesús. Permite que esta semilla pueda dar frutos para la vida eterna. Bendice a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús.